Buen día para todos, mi nombre es María del Pilar Eslava. El día de hoy les presentaré las 4 biomoléculas orgánicas, las cuales son proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos. Iniciamos con biomoléculas orgánicas. Son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por ser seres vivos. Esto quiere decir que los enlaces químicos fundamentales se realizan entre átomos de carbono o entre estos y átomos de hidrógeno formando una estructura de base hidrocarbonada. Seguimos con los carbohidratos. Son moléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son las principales moléculas de reserva energética que se localizan en casi todos los seres vivos. Aunque esta no es su única función, claro, ya que algunos presentan función estructural, son moléculas muy diversas que se forman de la unión de moléculas más pequeñas, llamados azúcares o monosacáridos. Hay 3 tipos principales de glúcidos que se clasifican según el número de unidades de azúcar, los cuales son los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos son los azúcares más sencillos formados por una unidad de azúcar y se les ha denominado básicamente como hidratos de carbono. Los monosacáridos son la unidad estructural de los disacáridos y de los polisacáridos, pudiendo combinarse de forma muy variada, dando lugar a una enorme diversidad de moléculas. Entre los monosacáridos más importantes distinguimos como la glucosa, la fructosa, la ribosa y su derivado desoxirribosa. Seguimos con los lípidos. Son biomoléculas insolubles en agua y otros disolventes polares que poseen brillo y tacto untuoso. Desde el punto de vista de la estructura química, es un grupo muy heterogéneo y diverso, debido a que este hecho presentan múltiples funciones, como lo son en la reserva energética, en la estructura y en la reguladora. Se pueden clasificar en tipos: acilglicéridos, fosfolípidos, ceras, colesterol y esteroide. Los acilglicéridos son moléculas que estructuralmente poseen ácidos grasos y glicerina que se unen por una reacción que se llama esterificación, que se denomina al proceso por el cual se sintetiza un éster, que es un compuesto derivado formalmente de la reacción química entre un ácido carboxílico y un alcohol. Seguimos con las proteínas. Las proteínas son biomoléculas muy abundantes en todos los seres vivos, ya que están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son macromoléculas que están formadas por unidades muy sencillas llamadas aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas orgánicas que tienen un grupo funcional amino y un grupo funcional carboxilo, terminal en ácido, del que deriva su nombre como aminoácido. El grupo amino siempre se localiza en el segundo átomo de carbono, que es una proteína que no es más que una o varias secuencias lineales de aminoácidos que se unen entre sí para originar un péptido o una proteína. Atendiendo a las estructuras, distinguimos 2 proteínas: las globulares, que estas son solubles en el citoplasma y tienen una función catalizadora, y las fibrosas, que son insolubles y por ello tienen una función estructural. Entre las funciones de las proteínas tenemos la estructural. Estas forman estructuras celulares básicas en todas las células y organismos que sirven de protección o como soporte entre otras biomoléculas y estructuras. Como ejemplo tenemos la queratina en la epidermis, la elastina en los tendones y las histonas en los cromosomas. En la reserva, algunas sirven para almacenar aminoácidos que sirven para formar nuevas proteínas durante el desarrollo de un ser vivo. Entre los ejemplos tenemos la ovoalbumina en la clara del huevo, la lactoalbumina en la leche y la gliadina en la semilla del trigo. En la transportadora, son capaces de transportar sustancias como oxígeno y lípidos. Estas van de un lugar a otro. Ejemplo, la hemoglobina en la sangre de vertebrados, la hemocianina en la sangre de moluscos. Está la defensa. Son capaces de defender a un ser vivo neutralizando sustancias extrañas o reparando lesiones, como las inmunoglobulinas y la trombina en la coagulación. La contráctil participan en el movimiento de los seres vivos, además de formar estructuras diseñadas para poderse mover en organismos unicelulares, como los cilios y los flagelos. En ejemplo tenemos la actina, la miosina y la tubulina.
En el regulado, algunas son capaces de regular y controlar procesos metabólicos, como la insulina y la hormona del crecimiento. Y la catalítica, muchas de ellas controlan la velocidad de las reacciones químicas que se producen en un ser vivo, como está la catalasa, la lipasa y las peptidasas. Seguimos con ácidos nucleicos. Estos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son macromoléculas que, formadas por la unión mediante enlaces fosfodiéster de unidades muy pequeñas llamadas nucleótidos. Los nucleótidos están formados por tres componentes. Una es una molécula de ácido fosfórico, la otra es una pentosa, que puede ser ribosa o desoxirribosa, y una base nitrogenada, como lo es adenina, guanina, citosina, timina o uracilo. Tipos y funciones de los ácidos nucleicos. Hay dos tipos de ácidos nucleicos atendiendo a la pentosa y las bases nitrogenadas que constituyen los nucleótidos. En este caso tenemos el ADN, o más conocido como ácido desoxirribonucleico. Los nucleótidos tienen como pentosa desoxirribosa y como bases nitrogenadas la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Su estructura está formada por dos cadenas de nucleótidos unidos entre sí que forman una doble hélice. ¿Cuál es la función del ADN? Es la molécula portadora de la información genética de un individuo que dirige la síntesis proteica y, por otro lado, transmite la información a las generaciones futuras. El ARN, o más conocido como ácido ribonucleico. Los nucleótidos tienen como pentosa ribosa y como bases nitrogenadas la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo. La molécula es lineal y formada por una sola cadena de nucleótidos. La función del ARN es el transmisor de la información necesaria para la síntesis de las proteínas. Y con esto doy por terminada mi presentación sobre las 4 biomoléculas. Muchas gracias.